Comenzar con las guías de actividades que tienen en esta clase, vamos a recordar que en caso de que ustedes tengan dos ángulos interiores y tienen que averiguar el tercer ángulo, pueden aplicar la suma de los ángulos interiores igual a 180 grados. En caso de tener un problema, recuerden que para implementar tanto el teorema de seno como coseno debe ser un triángulo rectángulo y deben conocer por lo menos 3 elementos del mismo. Entonces lo que conviene hacer es hacer un esquema de la figura teniendo en cuenta los datos y las incógnitas, analizar si se trata del teorema del seno o del teorema del coseno. Recuerden que el coseno necesita dos ángulos y el ángulo comprendido o tres lados, en tanto al seno necesitamos dos ángulos y un lado opuesto a uno de ellos, o dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Y también deberíamos tener presente los ángulos interiores, que es lo que acabo de nombrar, que debe sumar 180 grados, y recordar que los ángulos alternos internos entre paralelas son iguales. La primera actividad, para profundizar un poquito más el teorema de seno y coseno, acá les dejamos dos nuevos links donde explican de otra manera el teorema del seno y del coseno. Así, si quedan dudas, pueden volver a fijarse en estos videos. Como segunda actividad, van a tener que determinar el valor solicitado por el ejercicio. En este punto va a ser esta X, acá se los marco. En este va a ser un ángulo y en el último también va a ser un ángulo. Entonces, ustedes tienen como dato este lado, el ángulo y me falta el otro lado. Ustedes tienen que plantear cuál de los dos teoremas puedo aplicar. ¿El teorema del seno o el teorema del coseno? Bien, sería el teorema del seno en este caso. Vamos a ver en el segundo. ¿Sí? Acá me va a quedar justamente para averiguar este lado. Tengo dos lados y el ángulo comprendido. Entonces, ¿cuál utilizo? ¿El teorema del seno o el teorema del coseno? En este caso sería el teorema del coseno. De esta manera ustedes tienen que ir viendo qué datos tengo y qué teorema voy a utilizar. Si me conviene utilizar el teorema del seno o el teorema del coseno. Puede ser que algún ejercicio pueda utilizar cualquiera de los dos teoremas. El punto es que ustedes descubran qué datos tengo y cuál me conviene utilizar. En el punto 3 me pide que calcule el valor de todos los lados y de todos los ángulos desconocidos. Entonces le conviene escribir distintas letras como incógnitas. Por ejemplo, acá me da de dato dos ángulos y un lado. Entonces me faltaría determinar este lado y este ángulo, que le pueden poner la letra Y alfa, de esta manera. Ustedes, al tener dos ángulos, pueden determinar el tercer ángulo, y para determinar X e Y van a tener que ver qué teorema utilizar, y vayan por parte. Pueden utilizar el mismo teorema para cada uno de ellos. Pueden utilizar el primer teorema, el teorema del seno, después el coseno. Eso lo pueden ir manejando ustedes. Para el punto B, lo mismo, le van a agregar las letras correspondientes y acá van a tener dos lados, el ángulo comprendido, y faltarían los otros dos ángulos, que le pueden escribir letra griega para diferenciarlo, y en cuanto al lado, la incógnita X, por ejemplo. Para el punto 4 vamos a trabajar situaciones problemáticas. Entonces, en el primer punto se calcula la distancia que separa el punto A de B, es decir, esta incógnita. Miren, ustedes tienen este ángulo y tienen este lado. ¿Pueden determinar este ángulo? Puede ser. Puede servirle después para llegar a lo que es X. Porque si ustedes aplican directamente uno de los dos teoremas, le va a faltar datos. Entonces pueden utilizar este dato para aplicar uno de los dos teoremas. Ya podríamos descartar el teorema del coseno, porque el teorema del coseno necesita mínimamente dos lados. Y acá solamente tengo uno. En este punto, las diagonales de un paralelogramo miden 10 y 12 centímetros. Recuerden que se corta en su punto medio, ¿sí? Y me pide justamente los lados del paralelogramo. Entonces le pueden poner letras. El lado puede llamarse X y este lado se puede llamar Y. Recuerden que este lado y este lado no miden 10 y 12, sino su punto medio, como se corta en su punto medio, 5 y 6. Para averiguar este ángulo, fíjense que los dos son adyacentes y que este lado y este lado también los